En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Dilo. Mientras viva te alabaré. Eso. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Aunque la higuera no florezca, Mientras viva te alabaré. mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 Muchas
Bendiciones, amada Iglesia Restauración. Nuevamente estamos muy felices de poder llegar hasta sus hogares, de poder llegar con sus familias ahí reunidas y sobre todo también saludar a aquellos que tal vez por esta ocasión o nuevamente están visitando sus hogares, están visitando a la familia que se está reuniendo en esta hora para escuchar la palabra de Dios y también ministrar al Señor en alabanza. Estamos muy contentos y muy felices de poder nuevamente traerles la enseñanza de esta semana que esperamos siga siendo de bendición, como siempre es la palabra de Dios. La palabra es una fuente inagotable de sabiduría, es una fuente inagotable de conocimiento, es una fuente inagotable de principios, de instrucciones que van a transformar nuestra vida. Porque si nosotros recibimos y creemos en todo lo que la palabra de Dios nos enseña y lo aplicamos, entonces sin duda alguna veremos cómo nuestra vida es transformada. Y si mi vida es transformada, entonces también mi entorno puede empezar a ser transformado. Muy bien, no hemos terminado nuestro tema general, central, que es el reino de Dios, o reino de los cielos. Y en esta ocasión, el título de nuestra lección es El reino es poder. El reino es poder. El apóstol Pablo, en dos pasajes distintos, hace un énfasis acerca del reino y dice que el reino no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, paz y justicia. Y en otro pasaje dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y en esta ocasión vamos a mirar cómo el reino es poder, no solo para que nosotros sepamos, sino para que nosotros nos movamos con poder como embajadores de este reino. Amén. Así que vamos a comenzar y obviamente vamos a ver muchos textos o algunos textos para nuestra lección en esta ocasión. Y el primer texto está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 25, con mucha atención. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, o a partir de entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Solamente en el Evangelio de Mateo podemos nosotros encontrar que hay más de 60 referencias al reino de Dios o reino de los cielos. O sea, desde los evangelios, el reino de Dios ya se estaba manifestando o se estaba revelando. Desde ese tiempo Jesús, es más, el contenido del mensaje de Jesús era: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, y dice: arrepentíos. Entonces, en este pasaje nos muestra a Jesús en el comienzo de su ministerio terrenal. ¿Cómo lo comienza? Predicando el evangelio del reino. Ahora, el evangelio del reino, con claridad, si pusimos atención en los pasajes, el evangelio del reino en esencia y contenía dos énfasis muy importantes que debemos de tomar en cuenta. El primero de ellos era un mensaje de arrepentimiento. ¿De acuerdo? Arrepentimiento. Si nosotros leímos, dice: arrepentíos. Entonces, la esencia del mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio del reino, es arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es una palabra en griego que básicamente denota o se refiere a un cambio de mente. Ahora, esto es muy importante, es un cambio de mente, y ese cambio de mente, de nuestra manera de pensar, va a afectar todo nuestro ser de manera radical. No sucederá de manera, es decir, ese cambio y esa transformación, ese cambio de mente, no afectará de manera inmediata e instantánea todo nuestro ser, pero sin duda de manera progresiva nuestra vida, nuestros pensamientos, afectará cada área de nuestro ser, trayendo un cambio radical, profundo y definitivo. Pero que comienza con arrepentimiento. ¿De acuerdo? Entonces, arrepentimiento significa un cambio de mente, operado por el Señor, por el Espíritu de Dios, que va y transforma nuestra mente, y al ser transformada nuestra mente, entonces todo nuestro ser empieza a ser afectado con un cambio y una transformación profunda, radical y permanente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, este mensaje que empieza con arrepentimiento, también tiene que ver con nuestra salvación. Es un mensaje de arrepentimiento para nuestra salvación, o para salvación de la ira y del juicio venidero de Dios. ¿Sí? Porque mira qué dice la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay un tiempo y hay un momento en que Dios tendrá que traer un juicio sobre la tierra, traer un juicio sobre las personas.
Y el Evangelio del Reino, y cuando nosotros experimentamos un arrepentimiento, ese Evangelio nos salva, ese Evangelio nos transforma, ese Evangelio nos trae salvación. ¿De qué? Más que del diablo, más que del pecado, nos trae salvación de la ira y del juicio venidero que se ha de manifestar sobre este mundo. Por eso la palabra de Dios dice que nos libra de la ira venidera. Si nos hemos arrepentido, si le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, podemos nosotros estar tranquilos, agradecidos y bendecidos de que nosotros ya fuimos salvos de la ira venidera y del juicio que Dios traerá sobre el mundo que no le conoce. Amén. Pero también este mensaje, esta predicación del Evangelio del Reino, también tiene que ver con nuestra liberación. ¿Liberación de qué? Nuestra liberación del yugo del diablo, del yugo del pecado y del yugo de la muerte, del poder de la muerte. Y de esta manera otorgarnos lo que nosotros siempre predicamos y decimos, la vida eterna. Entonces, cuando el Evangelio del Reino, la predicación del Reino, hermanos, nos lleva a un arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio de mente que empieza a afectar todo nuestro ser. Ese arrepentimiento nos lleva y nos da salvación de la ira y del juicio de Dios. Pero también ese arrepentimiento es para nuestra liberación, para que seamos liberados. ¿De qué? Del yugo del diablo, del pecado y de la muerte. Y de esa manera, entonces nosotros podamos recibir, podamos tener y podamos experimentar la vida eterna. Mire qué dice la palabra de Dios. Esto es glorioso, hermanos. Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, maravilloso entonces. El mensaje del Evangelio del Reino que comenzó a predicar Cristo llevaba a los hombres a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento, hermanos, afectaba en una transformación todo el ser de la persona. Nos daba salvación de la ira y del juicio de Dios, pero también nos traía liberación del yugo del diablo, del pecado y de la muerte, y nos otorgaba la vida eterna. Por eso los que hemos creído en Jesucristo, los que somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Jesús predicaba y decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, no morirá eternamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, que experimente un cambio de mente, que crea y se convierta de sus malos caminos, dice, tenga vida eterna. Jesús mismo decía, yo he venido para que tengan vida plena y abundante. Entonces la vida eterna no solamente es la vida después de la muerte, sino desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesús, podemos nosotros empezar a experimentar la plenitud de nuestra vida, la vida eterna. Amén. Una calidad de vida en el nombre de Jesucristo. Y mire, nos ha libertado del pecado. Aleluya. Y luego dice en el en el punto 3, que es importante, el arrepentimiento entonces es la puerta de entrada al reino de Dios. No podemos entrar al reino de Dios, no podemos ser parte del reino de Dios a través de otro medio o de otra forma o por otro camino. El único camino para entrar, la puerta de entrada
al reino de Dios es arrepentimiento. Por eso Jesús en su mensaje, Juan el Bautista, como le llama la Biblia o lo conocemos, Jesús mismo decía: arrepentíos, 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 porque sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Entonces, el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios. En Marcos 1:15, Jesús dijo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y manifiesta una fe obediente en el Evangelio. Entonces, arrepentimiento, fe, creer y obediencia van de la mano. Luego en otro pasaje dice: sepa pues, allá en el libro de Hechos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, al oír este mensaje, la predicación del Evangelio del Reino, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué sigue? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire todo lo que se manifiesta con este primer paso, que es arrepentimiento. Dice: nos arrepentimos y no nos tienen que obligar a bautizarnos. El bautismo, que es una manifestación externa de una experiencia interna, estaremos más que dispuestos para testificar y hacer pública nuestra fe en Cristo a través del bautismo. Pero también el arrepentimiento nos trae el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados son perdonados, no solamente los pasados. Son perdonados los pecados presentes y aún son perdonados los pecados futuros. ¡Qué tremendo! Y también dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es hermoso. Mire cómo el arrepentimiento nos lleva a la experiencia maravillosa del bautismo. La convicción y el gozo de que nuestros pecados han sido perdonados, pero también recibimos el regalo maravilloso, glorioso, que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la presencia de la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso es que más adelante Pablo, ya iluminándonos en cuanto a esta revelación, en muchos pasajes nos habla de que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Oh, qué maravilloso es esto que el Evangelio, que la predicación del Evangelio del Reino trae! Y bueno, este pasaje está en Hechos 2, 36 al 38. Pero hay otro pasaje, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, por lo tanto, dice: arrepentíos y convertíos. Cuando hay un arrepentimiento, no solamente experimentamos la capacidad de creer y todo lo que ya dijimos anteriormente, sino también cuando hay un arrepentimiento, entonces también experimentamos, o se da en nosotros una conversión. Por eso dice aquí: así que arrepentíos y convertíos. Eso de convertirnos es conversión, significa dar media vuelta. Voy por este camino, pero me convierto.
me convierto. Entonces, eso es muy hermoso. Por eso es que en un pasaje que leímos decía, Pablo daba testimonio de que se convirtieron de sus ídolos al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que hemos experimentado nosotros. Nos hemos convertido del mundo al reino de Dios. Nos hemos convertido del diablo a nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces dice, arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está otra vez, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Esos tiempos de refrigerio tienen que ver con una mayor luz, una mayor revelación de todos los misterios del reino de Dios. La palabra de Dios se nos es revelada, la verdad de Dios se nos es revelada, la persona de Dios se nos es revelada como resultado de nuestro arrepentimiento, nuestra conversión, y que el Señor envía esos tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, amados, veamos acá, y esto es muy importante, el énfasis en la predicación del Evangelio. Entonces, el énfasis en la predicación del Evangelio del Reino debe estar acompañada por sanidad de las enfermedades y la expulsión de demonios, como lo leímos en los pasajes primeros. Jesús predicaba y también venían los enfermos y eran sanados. Los que venían afligidos con dolencias eran sanados. Y también aquellos que venían atormentados, aquellos lunáticos, aquellos endemoniados, también eran liberados y eran sanados. Entonces, el reino, estamos hablando de que el reino es poder. El Evangelio, Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Pero también el reino es poder, no solo para salvar a través del mensaje de Cristo, del mensaje de arrepentimiento, sino que el reino de Dios es poder para sanar enfermedades y es poder para expulsar demonios y liberar a los hombres de todo tormento diabólico, de todo tormento de espíritus malignos que puedan estar controlando sus vidas. ¡Qué maravilloso, hermanos! Tenemos nosotros que, hermanos, creer en este reino, un reino de poder. Entonces, la autoridad y el poder para hacer estas cosas, hermano, escucha bien, son el respaldo y la prueba de que el reino de los cielos se ha acercado, de que el reino de los cielos se está manifestando, de que el reino de los cielos está actuando. Aleluya. Entonces, el reino no solamente es una predicación poderosa de la palabra. Y cuando digo poderosa, hermano, no estoy hablando de ser elocuente, de tener mucho conocimiento, de tener mucha revelación. No. Yo estoy hablando de que la palabra, cuando nosotros predicamos el Evangelio, puede ser de la manera más sencilla, puede ser de la manera más práctica, puede ser nuestro propio testimonio de manera sencilla a la gente. No estoy hablando de una disertación de la Biblia y del Evangelio profundo, revelador. No. Estoy hablando de la sencilla y práctica predicación del Evangelio que podemos dar y hacer a las personas, a los hombres. Cuando yo hablo del poder de esa predicación, es porque cuando somos obedientes a predicarle a la gente, el Espíritu Santo toma esa forma tan sencilla de predicar el Evangelio, pero la toma de una manera tan poderosa que convierte el alma de las personas. Pero también tenemos que creer que el Evangelio no solo es una predicación poderosa,
sino el evangelio, el reino de Dios y el evangelio tiene que ver, el evangelio del reino tiene que ver con una demostración del poder de Dios a través de mirar y operar sanidades, prodigios, milagros y también autoridad y poder para echar fuera demonios. Eso es muy importante que nosotros lo consideremos. Y al oír Juan, un pasaje que voy a leer, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¡Wow! Y a los pobres es anunciado el evangelio. Mateo 11, 2 al 5 lo dice, pero hay otro pasaje, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? ¿Y cuál era la demostración? ¿Cuál era la evidencia de que el reino se estaba manifestando, se había acercado? Bueno, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 5 al 8. ¿Ya vio? Y hay otro pasaje, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, los que recibieron este mensaje, esta instrucción, dice: y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. ¿Qué predicaron? El evangelio del reino. Y mire qué sucedió: ayudándoles, respaldándoles, confirmándoles el Señor. Bueno, y aquí lo dice: y confirmando el mensaje, las palabras con las señales que la seguían. Amén. Oh. Entonces, mis amados, tenemos nosotros que creer. Desde el Nuevo Testamento, cada iglesia fue fundada y establecida, número 1, sobre la predicación del evangelio de arrepentimiento. Pero también, número 2, sobre el poder de las señales, maravillas, prodigios, milagros y la expulsión de demonios. Hermanos, nosotros no andamos persiguiendo las señales, los prodigios, los milagros. Nosotros no andamos, no es nuestra labor promover y perseguir, manipular o hacer que sucedan, ¿verdad? O manipular para parecer que suceden estas cosas. No. Nuestra labor principal como iglesia y como creyentes es predicar el evangelio con toda la pasión, toda la fe y la obediencia que el rey de este reino nos pide. Pero tenemos que esperar y tenemos que atrevernos a creer que si predicamos el evangelio, también el Señor nos va a respaldar cuando oremos por los enfermos, cuando usemos el poder y la autoridad que nos ha dado para que el Señor nos respalde con señales, maravillas, prodigios, milagros, y también con la autoridad para liberar a las personas de toda influencia diabólica, de todo tormento diabólico en los que se puedan encontrar. Como iglesia y como creyentes, mis amados, debemos permitir que el mensaje del evangelio del reino en su esencia baje a nuestros corazones
para luego tratar con nuestra normal pero crónica incredulidad humana. Y de esta manera, con la misma fe y la pasión con que podemos predicar el Evangelio, también nos movamos en el poder y la autoridad sobrenatural para que las maravillas, los prodigios, los milagros sucedan. Mis amados hermanos, así que en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos es poder, una predicación de poder, pero una demostración también del poder sobrenatural de Dios para sanar enfermedades, para que Dios, no nosotros, Dios obre milagros, prodigios, maravillas, y con la autoridad que se nos ha delegado, nosotros poder liberar a la gente de esos demonios, de esa opresión diabólica en la que muchos se encuentran. Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si estas cosas pasan, podemos estar seguros y decirle a la gente libremente que el reino de Dios ha llegado. Si no vemos que estas cosas estén sucediendo, tenemos que reconocer que el reino de Dios no se está manifestando en toda su extensión y revelación. Reconozcamos, mis amados, que no hay mejor respuesta ni argumento para la incredulidad que un poderoso fluir de la predicación del Evangelio, siendo confirmado por un fluir de señales, milagros, maravillas y prodigios del reino. Si tú perteneces a este reino, si eres parte de este reino, no te puedes y no nos podemos conformar solo con una poderosa predicación del Evangelio. Tenemos que atrevernos a creer que también el reino tiene poder para sanar enfermedades, tiene poder para levantar muertos, tiene poder sobre las leyes naturales, tiene poder para liberar a la gente que está endemoniada. Por eso es que oramos por los enfermos, por eso es que nos paramos con autoridad y reprendemos toda obra del enemigo. Practique el evangelio del reino en su casa, practique el evangelio del reino donde quiera que usted esté, predicándolo, pero también moviéndose en esa dimensión de poder, porque el reino es poder. Mis amados, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos verles en cada una de nuestras actividades y nos vemos la próxima semana en otra lección acerca del reino de Dios. Dios les bendiga.